¿Alguna vez has dado todo por tu trabajo solo para que te digan en secreto que nunca saldrás de donde estás? Sofía, a sus 42 años, dedicó cada hora de su vida a una empresa que le negaba sistemáticamente su valor. Estaba a punto de renunciar a sus sueños, convencida de que era invisible. Pero esa misma noche, recibió un email secreto del hombre más poderoso de la compañía, el CEO al que casi nadie había visto en persona. La reunión a primera hora de la mañana cambiaría su vida para siempre, convirtiéndola de una empleada humillada en una espía dentro de su propio departamento, a punto de descubrir una red de corrupción que podría destruir toda la empresa. Esta es la historia del día en que todo cambió. Si alguna vez te has sentido subestimado, esta historia es para ti. Ayúdanos a llegar a nuestra meta de 1000 suscriptores para seguir contando relatos de justicia y coraje. Dale like y comenta. ¿Aceptarías una misión tan peligrosa? Ahora, escucha. Hola a todos en el foro. Necesito sacar esto, aunque sea de forma anónima. Llevo días dándole vueltas en la cabeza a un día en concreto, uno que partió mi vida en dos. Antes de ese día, yo era una persona. Después, me convertí en otra. Siempre pensé que las historias de traición en el trabajo eran cosas de películas, hasta que te toca vivirlo en carne propia. No les voy a contar el final de la historia todavía, solo quiero hablarles de ese martes. El martes en que me di cuenta de que la invisibilidad duele, pero también puede convertirse en tu mejor arma. Ese día empezó como cualquier otro en mis últimos 5 años en la consultora, con el sabor amargo del café y la sensación de estar corriendo en una cinta sin moverme del sitio. Me puse mi traje de profesional competente, esa armadura que una se pone para que no se noten las grietas por dentro. El nudo de la corbata del traje se sentía más apretado que de costumbre, como un presagio de la asfixia que sentiría horas más tarde. La rutina matutina era un acto de pura autodisciplina, un intento de convencerme a mí misma de que el día valdría la pena. Llegué a la oficina, en pleno centro de Madrid. Saludé con la misma sonrisa ensayada de siempre, y me senté en mi cubículo, que ya se sentía más como una celda con vistas. El zumbido constante del aire acondicionado, el tecleo de los ordenadores a mi alrededor, todo era un ruido blanco que normalmente ignoraba, pero ese día sonaba como una cuenta atrás. Veía a Rodrigo, el favorito de mi jefa Valeria, reírse con ella cerca de la máquina de café, y sentí la misma punzada de siempre en el estómago, esa mezcla de rabia e impotencia que ya conocía demasiado bien. Rodrigo era más joven, con menos experiencia, pero tenía algo que yo no: la bendición de Valeria. Cada proyecto bueno, cada presentación clave, terminaba de alguna forma en sus manos, aunque la idea original o el trabajo duro hubieran salido de mi ordenador. Recuerdo perfectamente el proyecto Quantum, hace 6 meses. Pasé noches sin dormir, desarrollando la estrategia, creando los modelos, y en la presentación final ante el cliente, Valeria me pidió que me quedara en la oficina por si surgía algo urgente, mientras Rodrigo exponía mis diapositivas como si fueran suyas, y yo callé. Siempre callaba. Ese recuerdo en particular me quemaba por dentro esa mañana. Recordé la cara de suficiencia de Rodrigo al volver de esa reunión, aceptando las felicitaciones de todos. Incluso se acercó a mi mesa para decirme: «Gracias por el apoyo, Sophie. Sin ti no lo habría logrado». La hipocresía era tan descarada que tuve que sonreír para no gritar. Ese tipo de momentos se habían acumulado durante años, pequeñas espinas que se iban clavando en mi paciencia hasta formar una corona de puro resentimiento. Yo era la mula de carga, la que se quedaba hasta tarde puliendo los detalles, y él era el que se llevaba la medalla. Y lo peor es que lo hacía con esa sonrisa de niño bueno, como si no se diera cuenta. Pero claro que se daba cuenta. Ambos se daban cuenta y disfrutaban con ello. Había una complicidad en sus miradas, una forma de comunicarse sin palabras que a mí siempre me dejaba fuera, como si yo fuera de una especie inferior, una que solo servía para trabajar en la sombra mientras ellos brillaban bajo los focos. Ese mediodía, la tensión era palpable.
Se acercaba la revisión anual de proyectos y yo había liderado uno que había traído a un cliente importantísimo. Había trabajado fines de semana, noches enteras. Estaba agotada, pero orgullosa. Ingenuamente, pensé que esta vez sería diferente, que no podrían ignorar un éxito tan rotundo. Creí, de verdad que sí, que las cifras hablarían por sí solas, que los números no entienden de favoritismos. Qué equivocada estaba. El mérito, aprendí ese día, es una moneda que solo tiene valor si la persona correcta decide aceptarla. Presenté los resultados preliminares en la reunión de la mañana y, aunque fueron impecables, la reacción de Valeria fue tibia. Un buen trabajo, Sofía, dicho, sin mirarme a los ojos, mientras Rodrigo recibía una palmada en la espalda por un informe menor. El contraste fue tan evidente, tan descarado, que sentí cómo las miradas de algunos de mis compañeros se posaban en mí con una mezcla de lástima y alivio, por no ser ellos los que estaban en mi lugar. Esa compasión silenciosa era casi más humillante que el desprecio abierto. La gota que colmó el vaso llegó sobre las 4 de la tarde. Fui a la pequeña cocina a por un vaso de agua. La puerta del despacho de Valeria estaba entreabierta. Siempre lo estaba, como si quisiera que todo el mundo supiera quién entraba y salía, quién tenía su favor. Y en ese momento, Rodrigo estaba dentro. Yo me detuve un segundo para que no me vieran, y entonces lo escuché. Escuché la voz de Valeria, clara y cortante, como un trozo de cristal. Olvídalo, Rodrigo. A Sofía no la voy a proponer para el ascenso. Nunca saldrá de donde está. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me quedé paralizada, con el vaso de plástico en la mano, apretándolo tan fuerte que se deformó. El corazón me empezó a latir tan deprisa que lo oía en mis sienes. No podía moverme. Quería correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. Mi primer impulso, uno animal y visceral, fue entrar ahí, tirar la puerta abajo y gritarles a la cara. Preguntarles qué más querían de mí. Cuánta sangre más tenía que sudar para que me consideraran digna, pero me contuve. El instinto de supervivencia fue más fuerte. Y entonces escuché lo peor, la justificación, la frase que se me quedaría grabada a fuego en la memoria. ¿Por qué?, preguntó Rodrigo. Y Valeria soltó una risita seca y condescendiente. Porque es demasiado blanda. ¿No tiene lo que se necesita para liderar? Le falta malicia. La palabra malicia me golpeó con una fuerza inesperada. O sea que no se trataba de resultados, ni de esfuerzo, ni de lealtad. Se trataba de un juego sucio para el que yo no estaba preparada. Mi integridad, mi ética de trabajo, para ella eran sinónimos de debilidad. Demasiado blanda. Esa palabra retumbó en mi cabeza. ¿Blanda? ¿Yo? La que había sacrificado 5 años de mi vida. La que había sacado adelante proyectos que otros daban por perdidos, la que aguantaba sus desprecios con una sonrisa. La humillación fue tan intensa, tan física, que sentí náuseas. Era como si me hubieran desnudado en mitad de la oficina y se estuvieran riendo de mí. No era solo negarme un ascenso, era un ataque directo a mi carácter, a mi valía como profesional y como persona. Me di la vuelta como pude, en silencio, y caminé hacia el baño de mujeres. Al pasar por el pasillo, me crucé con una compañera de otro departamento que me sonrió y me dijo: «Hola». Yo no sé qué cara pondría, pero ella borró la sonrisa al instante y me miró con preocupación. No me detuve. Solo quería llegar a un lugar donde nadie pudiera verme. Sentía todas las miradas clavadas en mi espalda, aunque probablemente nadie se había dado cuenta de nada. Era mi propia vergüenza la que me estaba juzgando. Entré en uno de los cubículos y me apoyé en la puerta, tratando de respirar. El aire olía a ambientador de pino, un olor químico y artificial que se me metió en la garganta. Escuché la cisterna de otro baño, el sonido del secador de manos, ruidos cotidianos, normales, que contrastaban brutalmente con el caos que había en mi interior. El mundo seguía funcionando como si nada, mientras el mío se acababa de hacer añicos contra una pared de desprecio. No quería llorar.
Me negaba a darles esa satisfacción. Me mordí el labio hasta que sentí el sabor metálico de la sangre. Rabia. Eso era lo que sentía. Una rabia fría y profunda que nunca antes había experimentado. Ya no era frustración. Era la certeza de que mi jefa no solo me estaba bloqueando, sino que me despreciaba activamente. Y esa certeza, aunque dolorosa, también era extrañamente liberadora. Ya no había nada que esperar de ella. Se habían caído todas las máscaras. Me miré en el espejo. Tenía la cara pálida, los ojos encendidos. Vi las pequeñas arrugas que empezaban a marcarse alrededor de mis ojos. Los primeros hilos de plata en mi pelo. 42 años. Me pregunté si había perdido el tiempo, si había apostado por el caballo equivocado. La mujer que me devolvía la mirada no era blanda. Era una mujer que había aguantado demasiado. Era una mujer cansada de ser invisible. Y en ese momento, decidí que la invisibilidad se había acabado. Algo dentro de mí hizo clic. Se acabó. Se acabó el intentar demostrarles nada. Se acabó el esperar su aprobación. Tenía que salir de allí. Empezaría a buscar otro trabajo esa misma noche. Actualizaría mi currículum. Llamaría a mis contactos. No aguantaría ni un día más siendo la idiota útil de la oficina, la que hace el trabajo sucio para que otros se pongan las medallas. La decisión fue como un bálsamo en medio del dolor. Me dio un propósito, una vía de escape. Volví a mi mesa sintiéndome como una autómata. El resto de la tarde fue una tortura. Tuve que fingir normalidad. Estaba actualizando una hoja de cálculo, un trabajo mecánico y aburrido. Pero mis dedos se movían solos mientras mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia. Planeaba mi huida, mi venganza silenciosa, que consistiría simplemente en desaparecer y encontrar un lugar donde sí me valoraran. Cada número que introducía en esa tabla era un paso más hacia la puerta de salida. Tuve que responder emails, atender llamadas, incluso cruzarme con Rodrigo en el pasillo y forzar una sonrisa. Él me miró con una especie de lástima. Y eso fue casi peor que el insulto. Sabía lo que habían dicho de mí. Y su compasión era falsa, hipócrita. Me sentí sucia, como si estuviera participando en mi propia humillación al no decir nada. Quise decirle, no te preocupes por mí, ya estoy de salida. Pero me mordí la lengua una vez más. Mi salida no sería un escándalo, sería un movimiento estratégico. Las horas pasaban con una lentitud exasperante. Cada tic-tac del reloj era un recordatorio de mi fracaso en esa empresa. Miraba a Valeria a través del cristal de su despacho, riendo con otros gerentes, y me preguntaba cómo podía ser tan cruel. ¿Qué le había hecho yo? ¿Era mi competencia lo que le asustaba? ¿O simplemente disfrutaba teniendo a alguien a quien someter para sentirse más poderosa? Nunca lo sabría. Y en ese momento, decidí que ya no me importaba. A las 7 de la tarde, cuando la oficina empezaba a vaciarse, yo seguía allí, incapaz de concentrarme, solo, mirando la pantalla del ordenador. Estaba a punto de empezar a recoger mis cosas cuando sonó la notificación de un nuevo correo. No le di importancia. Seguramente sería spam o alguna comunicación interna. Moví el ratón para cerrar la ventana, pero entonces vi el remitente y se me heló la sangre. Aguilar A. CEO. El señor Aguilar, el dueño. El señor Aguilar era una leyenda en la empresa, un hombre mayor, de la vieja escuela, que casi nunca estaba en las oficinas de Madrid. Se decía que lo controlaba todo desde su despacho en la sede central, que no se le escapaba nada. En 5 años, yo lo había visto una sola vez, de lejos, en una convención anual. Que me escribiera un email a mí, directamente, era tan probable como que me cayera un rayo encima. Mi primer pensamiento fue, ya está, me van a despedir. Revisé la dirección del remitente 3 veces, convencida de que era una broma de mal gusto o un virus. Pero no, era la dirección oficial, la que aparecía en los comunicados globales. El pánico se apoderó de mí. ¿Y si Valeria había ido con alguna queja sobre mí? ¿Y si había tergiversado algo para quitárseme de en medio definitivamente?
La idea me pareció tan retorcida que por un segundo la creí posible. Mi reputación, lo único que me quedaba, estaba en juego. Con las manos temblando, abrí el correo. Era increíblemente corto y directo. Buenas tardes, Sofía. Le ruego que mañana se presente en mi despacho personal, en la planta 25, a las 7:30 de la mañana. Es de vital importancia que este asunto se mantenga en la más estricta confidencialidad. No lo comente con nadie, por favor. Saludos. A. Aguilar. Leí el email 3 veces. Analicé cada palabra. Le ruego. No, le ordeno. Vital importancia. Estricta confidencialidad. No era un despido. Era algo más. Algo mucho más extraño. El miedo inicial a ser despedida se mezcló con una confusión absoluta. ¿Qué quería de mí el hombre más poderoso de la compañía? ¿Por qué tanto secretismo? Mi mente empezó a funcionar a 1000 por hora. ¿Tendría que ver con el proyecto del nuevo cliente? ¿Se habría enterado de algo? ¿De Valeria? La paranoia se apoderó de mí. De repente, la humillación de la tarde quedó en un segundo plano, eclipsada por un misterio que era a la vez aterrador y, extrañamente, emocionante. Recogí mis cosas y salí de la oficina sintiéndome observada, aunque no había casi nadie. Cada sombra parecía una amenaza. ¿Y si esto era una trampa de Valeria? ¿Y si me estaban tendiendo una cama para acusarme de algo? No tenía sentido, pero después de lo que había oído, ya me esperaba cualquier cosa. El trayecto a casa en el metro fue una agonía. Apreté el bolso contra mi pecho, como si el email en mi teléfono fuera un objeto físico que pudieran robarme. Llegué a mi apartamento y el silencio me recibió como una bofetada. Vivo sola, algo que normalmente aprecio, pero esa noche la soledad pesaba. No tenía a nadie con quien compartir esa locura, nadie que me dijera si estaba exagerando o si de verdad algo muy raro estaba pasando. Di vueltas por el salón, incapaz de sentarme. La cena fue un yogur que comí de pie en la cocina. No tenía hambre, solo un nudo de nervios en el estómago. Consideré llamar a mi mejor amiga, la única persona a la que le contaba mis frustraciones laborales. Tenía el teléfono en la mano, el dedo sobre su nombre. Pero, ¿qué le iba a decir? El CEO de mi empresa, al que nadie ve nunca, ¿me ha citado en secreto mañana al amanecer? Sonaba a película, a fantasía. ¿Me tomaría por loca o pensaría que estaba exagerando? No lo comente con nadie, decía el email, y por primera vez decidí hacer caso. Este era un camino que tenía que empezar a andar sola. Esa noche no pegué ojo. Me daba vueltas en la cama, la cabeza llena de escenarios posibles, cada uno más absurdo que el anterior. Por un lado, las palabras de Valeria, demasiado blanda, nunca saldrá de aquí. Por otro, el email de Aguilar, confidencial, vital importancia. Las dos realidades no encajaban. Era como vivir en dos universos paralelos. Uno en el que era una empleada mediocre y prescindible, y otro en el que el CEO de la compañía quería verme en secreto. A las 3 de la mañana, me levanté a por un vaso de agua. La cocina estaba a oscuras. Vi mi reflejo en el cristal de la ventana, una silueta borrosa contra las luces lejanas de la ciudad. Parecía una extraña. Me pregunté quién era realmente esa mujer, la que aguantaba en silencio, la que planeaba huir o la que, a pesar del miedo, sentía una punzada de curiosidad por la reunión de la mañana. Quizás era las 3 a la vez. Me levanté a las 5 de la mañana, mucho antes de que sonara el despertador. Estaba agotada, pero la adrenalina me mantenía en pie. Me duché, me vestí. ¿Qué te pones para una reunión secreta con el CEO que podría decidir tu futuro? Elegí mi traje más sobrio y profesional. La tela se sentía como una armadura. Me maquillé con más cuidado que nunca, intentando ocultar las ojeras y la expresión de pánico que seguramente tenía. Quería parecer cualquier cosa menos blanda. El viaje a la oficina fue surrealista. Madrid a las 6:30 de la mañana es otra ciudad. Silenciosa, vacía, casi fantasmal. Vi a los camiones de la limpieza, a los panaderos abriendo sus tiendas.
Los trabajadores invisibles que ponen en marcha la ciudad antes de que todos despierten. Y por un momento me sentí como uno de ellos, yendo a una misión secreta, moviéndome entre las sombras, antes de que empezara el espectáculo. Diario. Al llegar al edificio, el guardia de seguridad nocturno me miró extrañado. Le enseñé mi identificación y me dejó pasar sin hacer preguntas. El vestíbulo estaba desierto. El silencio era total, solo roto por el eco de mis tacones sobre el mármol. Me sentí como una intrusa. Cada paso resonaba como una declaración. No sabía de qué, pero sentía que estaba caminando hacia un punto de no retorno. Subir en el ascensor hasta la planta 25 fue como ascender a otro mundo. Las puertas se abrieron a un pasillo lujoso, con moqueta gruesa que ahogaba el sonido de mis pasos, paredes de madera y obras de arte. Nada que ver con el bullicio y el plástico de mi planta. Una mujer, supongo que la asistente personal del señor Aguilar, me estaba esperando. Me sonrió amablemente y me condujo a una sala de reuniones con una cristalera inmensa que dominaba toda la ciudad. Mientras esperaba a que llegara el señor Aguilar, me quedé mirando una escultura abstracta de bronce que había en una esquina. Era una pieza elegante, llena de ángulos y curvas que parecían luchar entre sí. Me pareció una metáfora perfecta de cómo me sentía por dentro. Una maraña de miedo, rabia y una extraña y nueva esperanza. Todo en uno. La belleza y el caos conviviendo en el mismo espacio. El señor Aguilar estaba de espaldas, mirando por la ventana. Era un hombre mayor, pero se le veía en forma. Se giró cuando entré y me saludó con un apretón de manos firme. Su mirada era increíblemente penetrante, como si pudiera ver a través de ti. No era una mirada hostil, sino analítica. Me invitó a sentarme y me ofreció un café. El aroma era intenso, de grano recién molido. La taza era de porcelana fina, pequeños detalles que marcaban la distancia abismal entre su mundo y el mío. Acepté el café, aunque solo fuera por tener algo que sostener con mis manos temblorosas. El corazón me iba a mil. Me sentía como en un examen para el que no había estudiado. Él se sentó frente a mí, sin prisa, observándome en silencio durante unos segundos que me parecieron una eternidad. Yo aguanté la mirada, recordándome a mí misma que no debía parecer débil. «No parezca blanda, Sofía», me repetía en mi cabeza. No fue directo al grano. Empezó preguntándome por mi trayectoria en la empresa, por mi opinión sobre el clima en el departamento. Hablaba con una calma que me ponía aún más nerviosa. Yo respondía con cuidado, sin saber a dónde quería llegar, intentando ser honesta pero sin criticar abiertamente a Valeria. No quería parecer una empleada resentida, pero él parecía saber más de lo que yo decía. Asentía, como si mis respuestas confirmaran algo que él ya sospechaba. En un momento, tuve un pensamiento fugaz y paranoico. ¿Y si esto era una prueba? ¿Una especie de test de lealtad corporativa para ver si yo era una chivata? La idea me heló la sangre. Quizás me estaban grabando. Quizás todo era un montaje para ver si yo era capaz de traicionar a mi jefa. La desconfianza era tan grande en esa empresa que mi mente ya estaba programada para pensar lo peor, para buscar la trampa en cada esquina. Y entonces soltó la bomba. Sofía. La he llamado porque tengo serias razones para creer que en su departamento están ocurriendo irregularidades muy graves. Y no me refiero solo a una mala gestión de personal. Hizo una pausa y me miró fijamente. Tengo sospechas de una cultura tóxica, de favoritismos y, potencialmente, de malversación de fondos. Necesito a alguien de dentro, alguien con un historial impecable, que conozca el terreno y que sea, sobre todo, íntegro. Me quedé sin palabras. ¿Malversación? ¿Corrupción? Yo solo estaba luchando por un ascenso, y de repente me encontraba en medio de una trama mucho más oscura y peligrosa. El señor Aguilar continuó. Me dijo que había recibido informes de una ex empleada que se fue en circunstancias extrañas. Una chica llamada Laura que recordé vagamente. Se había ido de un día para otro, sin despedirse. En su momento, Valeria dijo que había encontrado una oportunidad mejor. Ahora, empezaba a dudarlo. Según Aguilar, el nombre de Laura no fue el único que salió.
Mi nombre había aparecido en varias ocasiones como una persona fiable y trabajadora, alguien que siempre cumplía a pesar de las dificultades, alguien a quien su jefa, curiosamente, parecía tenerle poco aprecio. Me dijo que había revisado mi historial, mis proyectos. Sabía perfectamente que el mérito de Quantum era mío, aunque la medalla se la hubiera colgado otro. Alguien me había estado observando, después, de todo. Y ahí llegó la propuesta. Quiero que trabaje directamente para mí, Sofía. De forma extraoficial, por supuesto. Quiero que sea mis ojos y mis oídos en ese departamento. Que observe, que escuche, que informe. Necesito saber qué está pasando realmente ahí dentro antes de que el daño sea irreparable. Me ofreció protección total y una línea de comunicación directa y secreta con él. Me estaba pidiendo que me convirtiera en una espía en mi propia oficina. El miedo que sentí fue inmenso. Era una locura. ¿Yo? ¿Una espía? Era peligroso. Si Valeria o Rodrigo me descubrían, mi carrera no solo estaría acabada. Podrían intentar destruirme de formas que ni imaginaba. Mi mente empezó a hacer un análisis de riesgos rapidísimo. Por un lado, la seguridad de no hacer nada, de buscar otro trabajo y olvidar todo esto. Por otro, el riesgo de aceptar, pero también la oportunidad única de conseguir justicia. Por un momento, quise decir que no. Quise levantarme, darle las gracias y salir corriendo de allí, volver a mi cubículo, a mi vida miserable pero segura, y empezar a buscar otro trabajo como había planeado. Era lo sensato, lo fácil, lo que la Sofía blanda de la que hablaba Valeria seguramente haría sin dudarlo. Huir, agachar la cabeza, evitar los problemas, ser la profesional correcta y prudente que siempre había sido. Pero entonces recordé la voz de Valeria, su risita condescendiente. Demasiado blanda. Nunca saldrá de donde está. Y la rabia volvió, pero esta vez fue diferente. No era una rabia impotente, sino un combustible. ¿Demasiado blanda? Me estaban dando la oportunidad de demostrar exactamente lo contrario. Me estaban dando la oportunidad de luchar, no solo por mí, sino por la verdad. Por primera vez en 5 años, alguien no solo me veía, sino que me estaba valorando por mi integridad. Antes de responder, hice un último repaso mental. Vi mi vida de los últimos 5 años pasar como una película rápida. Las noches en la oficina, las comidas frente al ordenador, los fines de semana sacrificados, las sonrisas falsas, la frustración constante. Y luego imaginé otro futuro, uno en el que yo tenía el control, en el que mi trabajo tenía un propósito real más allá de engordar el bolsillo de otros. La balanza se inclinó de forma decisiva. Miré al señor Aguilar a los ojos. Vi en él a un hombre preocupado de verdad por su empresa, por su gente. No era un juego de poder para él, era una cuestión de principios. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. La tima Sofía Blanda habría salido corriendo, pero la mujer que estaba sentada en esa silla, la que había sido humillada y ninguneada, esa mujer estaba harta de huir y de agachar la cabeza. Respiré hondo. Sentí cómo la calma reemplazaba al miedo. Ya no me temblaban las manos. Levanté la barbilla y lo miré con una determinación que no sabía que poseía. «Acepto, señor Aguilar», le dije, y mi voz no flaqueó. «Cuenta conmigo. Dígame por dónde empezamos». El apretón de manos que selló nuestro pacto fue firme, breve. Un acuerdo sellado en el silencio de una oficina vacía, al amanecer, con la ciudad de Madrid extendiéndose a nuestros pies como un tablero de juego. La sonrisa que me dedicó no fue de triunfo, sino de alivio, como si hubiera encontrado a la única persona que podía ayudarle. Me dio un número de teléfono encriptado y unas instrucciones básicas. Actúe con normalidad, no cambie sus rutinas y, sobre todo, no confíe en nadie. A partir de ahora, solo respondemos ante nosotros dos. Sentí un escalofrío, pero también una oleada de poder. Salí de esa reunión sintiéndome como una persona completamente diferente. El sol ya había salido y la ciudad estaba despierta, llena de ruido y de vida. Sentí el aire fresco de la mañana en mi cara, como si fuera la primera vez. Los colores parecían más vivos,
los sonidos más nítidos. Para mí, el mundo había cambiado para siempre en esa sala silenciosa de la planta 25. Ya no era una víctima invisible, era una agente encubierta. Tenía una misión. Al volver a mi planta, el mundo parecía el mismo, pero mis ojos lo veían todo diferente. La forma en que un compañero de contabilidad evitaba la mirada de Valeria, el nerviosismo de Rodrigo cada vez que sonaba su teléfono personal, las conversaciones en susurros que antes ignoraba, ahora eran potenciales pistas. Me sentí como una cazadora, alerta y enfocada. Mi cubículo ya no era una celda, era mi puesto de observación. Miré mis manos sobre el teclado. Eran las mismas manos de siempre, pero ya no se sentían iguales. Ya no eran las manos de una empleada resignada que tecleaba informes para que otros se llevaran el mérito. Ahora eran las manos de alguien con un propósito secreto. Las manos de alguien que iba a desenterrar la verdad. Eran las manos de la mujer blanda, que estaba a punto de demostrar lo dura que podía llegar a ser. Vi a Rodrigo pasar, riéndose de alguna tontería. Vi a Valeria entrar en su despacho con su aire de reina. Y por primera vez, no sentí ni frustración ni envidia. Sentí una especie de piedad fría. No tenían ni la más remota idea de lo que se les venía encima. No sabían que la mujer blanda a la que despreciaban ahora tenía el poder de derribarlos. Y lo iba a hacer, no por malicia, sino por justicia. Ese día no trabajé en mis proyectos. Mi trabajo ahora era otro: observar, escuchar, recordar. Cada conversación, cada email, cada reunión, todo era una pista potencial. Me sentí como si me hubieran dado unas gafas nuevas que me permitían ver la realidad, oculta detrás de las apariencias. Las sonrisas falsas, las reuniones a puerta cerrada, los favoritismos, todo cobraba un nuevo sentido, uno mucho más siniestro. Les escribo esto ahora porque necesito compartir el inicio de esta locura. Ese martes fue el día más largo y aterrador de mi vida, pero también el más liberador. Fue el día en que dejé de ser la sombra de otros para empezar a mover los hilos desde la mía. No sé cómo terminará todo esto, pero sé que ya no soy la misma. La mujer blanda se quedó en aquel baño, llorando sangre en silencio. La que salió de allí, la que aceptó la misión, es alguien que por fin ha entendido que la verdadera fuerza no es no tener miedo, sino actuar a pesar de él.